34 minutos. Los contratos pueden ser revisados, renegociados. Sí, la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Al caballazo, con amenazas, como lo ha hecho el primer ministro Guido Bellido, en donde pues él dice que si el comercializador o la empresa que explota el gas de camisea no acepta sus condiciones, pues se nacionalizará. O se hace mediante un diálogo, como después lo ha propuesto el mismo presidente Castillo, enmendando un poco la plana a su primer ministro. Estas contradicciones que se dan en el seno del gobierno, por supuesto, que afectan la estabilidad de nuestro país. Pero vamos a conversar con el señor Óscar Caipo, él es presidente de Confiep y creo que es quien mejor nos puede decir cuánto impacta este tipo de tweets, porque ni siquiera ha sido como una mención oficial, ¿no? Quizá el señor Guido Bellido, sentado en su sala, en su oficina, decidió escribir estos cuantos caracteres de los que hoy estamos discutiendo y que tanto afectan el país. ¿Cómo está, señor Caipo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo le vuelvo a formular la pregunta? ¿Cuánto afecta esto? ¿Es una anécdota? El presidente Castillo ya salió a decir que no será así, que se va a negociar dentro del marco jurídico. ¿Lo tomamos como una más del primer ministro o realmente hay algo acá que nos está impidiendo salir de este círculo vicioso en el que estamos de la inestabilidad? Bueno, es un tuit. Y más allá del tuit, es un mensaje muy desafortunado y muy negativo para la generación de confianza y estabilidad que requiere el país para poder seguir invirtiendo y con eso generar empleo, ¿no? El gobierno en la última semana ha hecho un viaje a Estados Unidos, el presidente con algunos ministros, a tratar justamente de reconstruir o construir confianza, en este caso, debido a todas las cosas que se dijeron durante la campaña, y luego de haber tratado de generar esa confianza en un solo tuit, ese trabajo, ese viaje, esas horas, ese dinero invertido, pues básicamente desaparece, ¿no? Y si bien el presidente en otro tuit responde, creo que no es suficiente. No, hay que dar señales mucho más claras para poder transmitir esa confianza que requiere el país. ¿Cuáles son, señor Caipo, esas señales más claras, más fuertes que debe dar el presidente para, fortalecer, reforzar la confianza en el país? Bueno, en primer lugar, es un mensaje de unidad, ¿no? Y de que debemos trabajar todos juntos para poder sacar al país adelante. Y en ese sentido, en las últimas semanas han habido mensajes positivos que no habían estado presentes antes con respecto a el rol del sector privado y la importancia de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para poder sacar proyectos adelante y poder generar empleo, que es lo que genera desarrollo y bienestar en el país en el largo plazo y que es sostenible. Entonces, por un lado, es esto. Por otro lado, es no enfocarnos en los problemas reales, ¿no? Y empezar a tener discusiones que quitan la atención al trabajo que tenemos que hacer. Si bien se están haciendo muy buenos avances en el proceso de vacunación, necesitamos que la economía se reactive y eso requiere generación de confianza, de tal manera que no solamente las empresas grandes, sino también los consumidores puedan tomar decisiones que permitan empezar a dinamizar la economía. Y eso no se está dando, ¿no? Solamente un añadido, permíteme, Mabel. Sí. Vemos en el titular de un diario local hoy que este tipo de mensajes es calificado hasta de terrorismo económico o financiero. ¿Usted comparte este tipo de calificaciones, señor Caipo? No usaría esa misma palabra, pero realmente, como mencioné al inicio, sí generan retrocesos, por lo que la construcción de confianza tarda tiempo, ¿no? El gobierno que ha tenido por el partido de gobierno una serie de anuncios que no son bien recibidos por los inversionistas, ha estado haciendo los esfuerzos para poder cambiar eso, pero aparentemente pues hay fracciones en el gobierno, hay fracciones y distintas maneras de pensar en el gabinete que no solamente
son muy evidentes y deberían ventilarse como es usual en el Consejo de Ministros, Sí. pero en este caso es un gobierno y un gabinete muy particular que ventilan sus diferencias públicamente, ¿no? Y se contradicen. Entonces, creo que ese es otro frente en el cual el presidente tiene que poner orden y tiene que mostrar su liderazgo, porque es muy difícil avanzar si es que no hay señales claras, si no hay una dirección clara hacia dónde va el país. A ver, señor Caipo, las contradicciones son muchas, ¿no? Este no es un hecho aislado. Se habla de seguridad jurídica, pero al mismo tiempo se recolectan firmas para una asamblea constituyente. No se habla de seguridad jurídica, pero vemos que el primer ministro amenaza con nacionalizar. Sí. Y las personas que nos están escuchando en este momento, los peruanos en general, dirán, bueno, pues ese será el lío entre el gobierno y los grandotes, ¿no? Los empresarios, que muchas veces resultan ser el cuco. ¿Cómo afecta esta situación, estas contradicciones al ama de casa que en este momento está preocupada en qué le va a dar de desayuno a sus hijos? ¿Cómo afecta al señor que en este momento está haciendo taxi y nos está escuchando, a la casera que está esperando vender su mercadería en el mercado? ¿Cómo les afecta esto? Bueno, mientras que la economía no se dinamice, se afectan, ¿no? Porque no hay empleo y sin empleo no hay ingresos, por un lado. Por otro lado, el tipo de cambio sigue en niveles por encima de 4 soles, y a pesar de anuncios como el tan esperado anuncio de la confirmación de Julio Velarde, a raíz de justamente estas contradicciones y faltas de coherencia, todavía no hay la tranquilidad necesaria para que el tipo de cambio se estabilice, y eso afecta a las amas de casa. Pero creo que es importante ir también al tema central de este último evento del fin de semana, el gas de camisea, ¿no? Hay muchos mitos con respecto al gas de camisea. Se le hace responsable de muchas cosas y no se dicen. Dicen que el gas de camisea tiene que regresar a los peruanos. Por la Constitución, el gas y los recursos naturales ya son de los peruanos, ¿no? Lo que hay es un contrato de explotación y de comercialización, pero eso no está en cuestión y la Constitución actual así lo establece. En segundo lugar, se habla de que no está dando la utilidad, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es pagar los impuestos y regalías, y la verdad es que no es así. O sea, hay que hablar con datos que son verificables, ¿no? El consorcio de empresas que explota y comercializa el gas de camisea tiene una carga entre tributos y regalías de poco más del 65% de la utilidad, sí, ¿no? Es uno de los sectores más gravados que hay. En 17 años ha contribuido con alrededor de 40.000 millones de soles entre impuesto a la renta, regalías y otras contribuciones, ¿no? Y la mitad de ello ha ido a hacer canon a la región de Cusco, ¿no? Son 20.000 millones de soles que han ido directamente a la región de Cusco. Y los cusqueños, si me permite... Cuando uno viaja... Sí. Los cusqueños que están escuchando en este momento, señor Caipo, tendrán un gran signo de interrogación en su cabeza, porque dirán, si hay tantos millones de dólares, ¿no?, que van producto de las regalías del canon, $1 millón diario aporta Camisea a la región Cusco. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no tengo mi carretera? ¿Por qué no tengo mi colegio? ¿Por qué no tengo mi poste equipada? ¿Por qué? Exactamente. Entonces, creo que estamos dirigiendo la atención a donde no está realmente el problema. Pero ¿de quién es responsabilidad de que no haya... ¿De quién es responsabilidad de que no haya esa posta, esa carretera, esa escuela, con el dinero de Camisea? Bueno, eso lo tienen que ejecutar los gobiernos regionales, y todos sabemos que la descentralización no ha funcionado. El principal problema del país es la descentralización, que combina y lamentablemente convive con la corrupción también, y por eso han habido tantos presidentes regionales cuestionados en los últimos años, algunos o muchos de ellos ya condenados y sirviendo presión. Entonces, es muy importante apuntar la atención a donde realmente tenemos el problema. No es un problema de generación de recursos,
que el sector privado está contribuyendo, sino cómo se gestionan y cómo se ejecutan esos recursos, ¿no? Eso También, sí es importante, señor Caipo, resaltar, ¿no? Que efectivamente ha habido una gran responsabilidad de los gobiernos regionales que no han priorizado quizás obras fundamentales para la población y sí otras totalmente banales o inútiles, por ejemplo, sedes municipales, palaciegas, monumentos, sin el menor criterio técnico, ¿no? Para efectuarse. Pero, señor Caipo, le quiero pedir, por favor, nos espere un minuto nada más porque vamos con nuestros anunciantes y continuamos conversando con usted en Ampliación de Noticias. 8:48 de la mañana, seguimos en Ampliación de Noticias. Mabel Huertas y Carlos Villarreal, estamos con ustedes. Estamos conversando con el presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo. Señor Caipo, usted se ha referido a una serie de, ideas, creencias o argumentos falsos en torno al tema del proyecto de gas de Camisea. Ayer escuchábamos a la vicepresidenta Dina Boluarte decir que hay que renegociar el contrato porque todo el gas que se produce se exporta, se va para afuera y no queda para el país. ¿Qué opina respecto a esta argumentación presentada por la vicepresidenta Boluarte? ¿Es así? No, no es así. Creo que es muy importante en estos tiempos de justamente falta de confianza que los gobernantes se documenten antes de hacer declaraciones de ese tipo, ¿no? Para que se conozca la población, hay dos lotes, ¿ya? Uno de los lotes, el lote 88, exclusivamente es para servir al mercado interno. Y el segundo lote es exclusivamente para exportación. Los dos producen montos similares. Es más, en el lote para el mercado interno, se tienen que reinyectar una buena parte de lo que se extrae porque no hay suficiente demanda. Y la razón por la que no hay suficiente demanda es porque no se han tendido las redes hacia el sur, ¿no? Para que pueda servir, sobre todo también a los usuarios domésticos, que esa sí sería una medida muy efectiva para poder sustituir con gas natural, que es lo que produce Camisea, el gas líquido de petróleo, que es el famoso balón de gas, que todavía se tiene que importar un 20% y es el factor que marca con precio internacional lo que estamos viendo y que afecta tanto a los consumidores. Y los gobiernos pasados no pusieron la atención a donde debería estar, ¿no? Un gobierno pasado quería promover un gasoducto del sur enorme, una inversión multibillonaria para la cual no había demanda, en vez de enfocarse en tender las redes para que pueda llevar el gas a más personas y beneficiar a más peruanos, ¿no? Señor Entonces, Caipo, no es cierto que todo el gas vaya para exportación, la mitad quede en el mercado local porque así está el contrato ya. Señor Caipo, ¿cuánto le costaría al Perú esta anunciada o esta posibilidad esgrimida por el Premier de nacionalización del gas? Bueno, habría que cuantificar el valor, pero se han invertido miles de millones de dólares en poder generar no solamente la operación de explotación, sino todo el gasoducto, y luego tenemos la planta de Melchorita, que es desde la cual se exporta el gas, ¿no? Se habla de 30.000 millones de dólares. Sí, o sea, es un monto que finalmente, si hicieran algo así, ¿no? Realmente impactaría al país en el largo plazo, porque cuando uno con prepotencia trata de pasar por encima de las instituciones y el sistema legal, termina perdiendo los tribunales internacionales. Entonces puede sonar muy bien desde el punto de vista de popularidad política, es un mensaje que a veces pues, puede ser bien recibido, pero creo que la población debe saber que eso sería muy negativo. Además, creo que es sospechosamente coincidente que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, haya estado visitando Perú justo cuando sale este mensaje del señor Bellido, ¿no? Y sabemos pues que en Bolivia ese fue el camino que se siguió, ¿no? Y hoy Bolivia ya no tiene la misma capacidad de producción de gas y por ende ya no puede exportar los mismos montos que lo hacía el año pasado,
en los mismos volúmenes a Argentina y a Brasil, porque el gobierno boliviano, el Estado boliviano no ha tenido la capacidad de inversión para mantener la explotación y la distribución necesario, ¿no? Pero, Entonces, a ver, señor Caipo, son medidas populistas de corto plazo, pero la efectividad y el daño que podrían hacer a todos los peruanos sería enorme, inconmensurable. el asunto del gas de camisea es un tema que si nos comenzamos a ahondar en ello es bastante técnico, ¿no? Y quizá difícil de poder explicar y comprender. Sin embargo, ¿esto acaso significa que los representantes del consorcio se negarían a sentarse en una mesa, a renegociar, a ver qué aspectos se pueden mejorar en el contrato? No veo ninguna razón por qué no, pero eso no se hace a través de un Twitter, ¿no? Y con un tono amenazante. Uno envía una carta, se agenda una reunión y uno se sienta en privado a conversar, ¿no? Como debe ser, ¿no? Entonces, en ningún momento ha habido ninguna señal de que eso no sea así, ¿no? Así que todo contrato y todo puede ser susceptible de mejora, ¿no? Ahora, en este caso, debe ser abordado de una manera técnica. Así es. Porque si se entra con preconceptos que son completamente errados, ¿no? Como que el gas se va todo para exportación, ¿no? O que no contribuye suficientemente al país. No debe haber un proyecto, ¿no? En el país, sea de minería, de hidrocarburos, que haya contribuido tantos impuestos y regalías como lo ha hecho el consorcio de Camisea, ¿no? Entonces, empezar a dar mensajes como si eso no fuera así, para luego poner presión en la opinión pública, ¿no? Desinformando, y Sí. luego un tuit amenazante, creo que no es la manera de dirigirse y de construir la confianza tan necesaria para poder salir adelante, ¿no? Señor Caipo, ¿usted cree entonces que ya es momento que el presidente Pedro Castillo le agradezca al señor Guido Bellido por sus servicios hasta este momento y que otro tome la posta? Bueno, creo que el señor Bellido ha hecho los méritos necesarios para quizás estar en esa situación, y es obviamente atribución del presidente el poder definir qué tipo de gabinete quiere tener, darse cuenta que es muy difícil avanzar cuando tiene diferencias de opiniones tan resaltantes como las que hemos visto en las últimas semanas, que no permiten pues construir la confianza y enfocar al país en cuáles son los verdaderos problemas y qué debemos hacer para salir adelante, ¿no? Señor Caipo, permítame tocar otro tema, ya que usted habla de la confianza hacia los inversionistas extranjeros. ¿Cuál es su opinión sobre el anuncio que hizo el ministro de Economía con respecto al proyecto Tía María, que no reúne las condiciones y queda ya definitivamente zanjado ese tema? Bueno, hemos estado conversando de eso con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Raúl Jacob, que ha estado también en algunos medios. Creemos que esto requiere una conversación, ¿no? Y poder revisar la información en la mesa, ¿no? Y la data. El proyecto ya ha hecho las inversiones necesarias. Southern Perú es una empresa muy seria, ha hecho los cambios para que el cuestionamiento tenía que ver con el uso de agua, ¿no? Y ahora se va a usar agua de mar, desalinizada, no se va a usar nada de agua que pueda competir con la agricultura. Entonces, creo que es importante sentarnos. Es una inversión muy importante. La cartera de proyectos de minería es de alrededor de 60,000 millones de dólares, ¿no? Cartera pendiente para poder invertir en los próximos años, que es un monto muy similar al que se invirtió en los últimos 10 años y que nos permite tener el crecimiento económico, la generación de divisas, la generación de puestos de trabajo y de impuestos, y por ende recursos que hoy nos están beneficiando, ¿no? Entonces, creo que hay que sentarse, revisarlo bien. ¿Debería reconsiderar el gobierno esta decisión entonces? Yo creo que sí, si bien el ministro Franque ha mencionado esto, creo que es importante
que se siente el ministerio correspondiente con la empresa, revisen la información, hagan las conversaciones que tienen que haber también con la población, porque sería una pena que un proyecto de esa envergadura no pueda salir adelante cuando ya ha hecho los ajustes necesarios para que sea un proyecto viable y que conviva muy bien con la comunidad y con el medio ambiente, ¿no? Son las señales que creo que se deben dar también para otras empresas que hoy quieren venir a invertir, sobre todo en este sector, y que si ven de que rápidamente el gobierno no aborda técnicamente estas discusiones, difícilmente se van a sentir animadas de poder venir a hacerlo. Una última pregunta, señor Caipo, muy concreto. ¿Usted ve algún tipo de relación entre este tuit de Guido Bellido y esta serie de cambios tan radicales que han habido en la gerencia de Petroperú? Se lo pregunto porque la hipótesis de algunos especialistas es que la intención sería de que justamente sea esta empresa estatal la que asuma a posteriori el control de la explotación y la comercialización del gas de Camisea. ¿Ve usted, ya que habló de relación con la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, con esta situación que se ha presentado en torno a Petroperú? Bueno, en primer lugar, cuando uno ve algo así, uno se cuestiona, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que está buscando, no? Simplemente una entidad que en algunos casos puede estar cuestionada por la inversión tan importante que hizo en la refinería de Talara, pero que ha venido gestionando Petroperú muy bien, con meritocracia, con experiencia técnica, ¿no? Que básicamente a través de un email hayan sido despedidos por quitarles la confianza para reemplazarlos por personas que no sabemos si tienen la competencia técnica, creo que levanta las suspicacias que están mencionando, Carlos, ¿no? Y todos sabemos, pues, el presidente ha hecho un esfuerzo para decir de que y reiterar que no son chavistas, que no son comunistas, pero básicamente pareciera que estuvieran implementando el modelo boliviano y el modelo venezolano, que todos sabemos que no son los mejores modelos para sacar adelante al país, ¿no? Agradecemos muchísimo al señor Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, por estos minutos. Muchas gracias. Son las 9 en punto. Vamos al gran resumen de la hora y continuamos en la segunda hora de ampliación de noticias.